El título de la charla ya lo veis, es Problemas abiertos en el extremo y la importancia de un logaritmo, porque, bueno, en mi trayectoria científica pues me he encontrado con problemas. Bueno, quizá en un momento de mi vida me los encontré y a partir de entonces me sentí atraída por ellos y como que los busco, ¿no? En los que realmente me aparecen los logaritmos, ¿no? Me salvan la vida un logaritmo, ¿no? Y lo que os voy a contar pues son dos problemas que estoy seguro que, bueno, son problemas muy clásicos, pero a través de estos problemas tan clásicos pues os quiero transmitir mi aportación, ¿eh? El primer problema, bueno, esto empieza con una pregunta y es: ¿en cuántas ocasiones nos hemos encontrado un problema matemático que sabemos resolver para ciertos valores de unos parámetros, pero desconocemos qué ocurre en otros casos, ¿no? Y normalmente el problema que realmente se nos resiste es el que más nos motiva, sobre todo si a través de ese problema encontramos una conexión con otras teorías que nos permitan pues, afrontar, ampliar el horizonte y afrontar nuevos retos. Los dos problemas que he elegido, pues uno es evidentemente el problema más clásico dentro del análisis armónico, la convergencia de la serie de Fourier, que bueno, Fourier introdujo a principios del siglo XIX con el objetivo de resolver la ecuación del calor de una placa de metal. Y a mí este tema realmente me gusta mucho porque bueno, es un tema que además se les explica un poquito a los alumnos de tercero en análisis matemático, y es de esos problemas que los alumnos, hombre, evidentemente has de evitar toda la parte técnica, pero sí que cuando les has explicado integrales, series, convergencia y demás, de repente le dices: mirad, os voy a explicar un poquito para qué sirve toda esta teoría que os he dado, ¿no? Y realmente luego en las encuestas ellos lo agradecen, ¿no? Agradecen que les sabes explicar un poco más allá de los teoremas y los corolarios, ¿no? Bueno, el problema es creo sencillo de explicar, dado una función con unas condiciones mínimas de integrabilidad. Uno define los coeficientes de Fourier de esta manera y construye la serie de Fourier, y el problema es cuándo es cierto que si uno considera las sumas parciales de la serie de Fourier tenemos convergencia hacia el dato, ¿no? Hacia la función. Realmente, bueno, toda función de L1 va a ser una señal, y los coeficientes de Fourier pues indican el espectro de la señal. Por tanto, lo que se le dice a los alumnos es que realmente es un resultado muy importante porque las señales van a quedar determinadas por una sucesión de números, que normalmente es una sucesión finita en la hora práctica, ¿no? Y esto pues tiene una cantidad enorme de aplicaciones, como puede ser filtrar ruido de una señal, que este tipo de cosas sí que se les enseña en la asignatura de teoría de la señal, que es una optativa de cuarto, o analizar los cambios de una señal cuando viaja a través de un medio de transmisión, o por ejemplo cómo comprimir señales, o por ejemplo en medicina cómo extraer información de una imagen digital. Pero realmente el problema, desde un punto de vista matemático, empezó mal, ¿no? Porque empezó, bueno, Kolmogorov demostró que existía una función de L1, de manera que las sumas parciales no convergían, y además con probabilidad 1, este CPT es casi para todo punto. Y por eso, cuando en el año 1966 Carleson demostró que solo imponiéndole un poquito más de integrabilidad a la función, que era que al elevar a una potencia p mayor que 1, eso significa que la f está en LP, sí que tenían convergencia, pues fue realmente un resultado muy importante. De hecho, Carleson lo demostró para p igual a 2, y Richard Hunt al año siguiente, en el año 67, se dio cuenta de que la demostración de Carleson funcionaba para LP con p mayor que 1. Realmente la parte fuerte, la parte importante, difícil, es la parte de Leonard Carleson, pero no hay que desmerecer a Richard Hunt porque realmente entender aquella demostración ya realmente es mucho mérito, y poderla extender a todo P, pues evidentemente también. Bueno, los matemáticos somos así, ¿no? Los espacios LP, donde sí que hay convergencia, son espacios que son más pequeños que el espacio L1. El espacio L1, aquí no hay convergencia, y por tanto hay una pregunta abierta, que es estudiar cuál es el espacio más grande. De hecho, es lo que nos gustaría saber, cuál es el espacio más grande en el que podemos asegurar que hay convergencia con probabilidad 1. Voy a hablar en términos de probabilidad. Por supuesto, esto viene de la observación, que la integral de una función es menor o igual que la integral de la norma P, pero evidentemente aquí en medio se pueden poner otras funciones que están entre la función identidad y la función potencia, y evidentemente uno piensa, y hay una conjetura, que es
¿Qué pasa si en lugar de poner una potencia se pone algo un poquito más pequeño, ¿no? Que es que simplemente al multiplicar por una función logaritmo, esta integral sea finita? ¿Es cierto que hay convergencia? Bueno, las funciones que cumplen esto se le puede dotar de una estructura de espacio de Banach, y es lo que se llama el espacio de Lelogele, que por supuesto no voy a entrar a definir. Muy bien, ¿cómo se podría atacar este problema? La primera observación es que el problema no está hacia dónde converge, porque si converge, va a converger hacia la función, no hay otra posibilidad. Luego, el problema no está en cuál es el límite, el problema está si hay convergencia o no hay convergencia. Y por supuesto, los alumnos saben que son las sucesiones convergentes acotadas. Por tanto, si este problema realmente se resiste, uno puede ser un poquito más humilde y decir, bueno, voy a intentar al menos probar que la sucesión es acotada. Y al probar si la sucesión es acotada, aparece este operador, que es el operador maximal de Carleson, y por tanto uno se plantea si este operador es finito para todas las funciones de L log L. Pero utilizando resultados de análisis funcional, junto con resultados de un matemático muy prestigioso como fue Alberto Calderón, resulta que probar la convergencia, probar que esto es finito en casi todo punto para toda función de L log L, es equivalente a probar la acotación de un operador. Con lo cual, digamos que el problema que queremos resolver se trata en probar que el operador maximal de Carleson es un operador acotado de L log L en este espacio, que luego aparecerá, pero que de momento os digo que es un espacio más grande que el espacio L1. Bien, utilizando esta misma idea de Calderón, puesto que con la convergencia se sabe que es cierta en LP, pues uno dice, bueno, vamos a intentar, sabemos que el operador S tiene que ser acotado en LP, porque hay convergencia. Y vamos a imaginarnos por un momento que fuera cierto que el operador de Carleson es acotado de LP en L1, pero que además sabemos un poquito más. Sabemos que la constante del operador es como 1 partido por P menos 1. Entonces, si esto se consiguiera, la conjetura estaría resuelta. Se sabría que hay convergencia para toda F de L log L. ¿Por qué? Pues porque desde el año 51, por otros temas, por otros problemas matemáticos, hay un resultado muy bonito de un matemático japonés, Yano, que demostró que si un operador lleva LP en L1 y el comportamiento de la constante explota de esta manera, como 1 partido por P menos 1, entonces automáticamente hay una información cerquita del espacio L1 y lleva L log L en L1. Muy bien, en el año 2000, pues yo estaba trabajando en un problema relacionado, bueno, necesité mejorar este resultado, necesité el operador mío, el operador que tenía yo en aquel problema, no era acotado de LP en L1, sino que era acotado de un espacio un poco más pequeño que el espacio LP. Con lo cual tuve que meterme en la demostración del teorema. Las medidas no eran medidas finitas, pero bueno, en realidad esa extensión no fue demasiado complicada. Pero bueno, al intentar entender la demostración y mejorarla, pues conseguí este resultado que decía que, bueno, no se necesitaba que fuera acotado en LP, sino que fuera acotado en un espacio más pequeño, y en ese caso también teníamos una acotación que nos permitiría probar la convergencia de operadores. Perdona, cuando dices que la constante es como 1 partido por P menos 1, ¿es que es una O grande de eso? ¿O que... Sí, porque esto es una constante universal. Pero es una, o sea, en realidad, constante del operador es O grande de esto. Sí, O grande de esto, sí. Bien, este resultado lo publiqué en la revista del Journal of Functional Analysis en el año 2000, y la razón por la que lo mandé a esa revista fue exclusivamente porque el editor era Lennart Carleson, y realmente a mí me interesaba saber la opinión de Carleson. Cuando me aceptó el trabajo, en su carta de aceptación me comentó que estaba muy interesado en saber hasta dónde podía llegar la teoría de extrapolación. La razón por la que él estaba interesado en esa pregunta es porque la desigualdad fundamental de su teorema, la desigualdad fundamental del teorema de Carleson, es esta que veis aquí. Es una desigualdad que dice que el operador de Carleson, aplicado a funciones características, lleva el espacio LP en el L1 infinito con constante 1 partido por P menos 1. Por tanto, aquí se planteaban dos cuestiones. Una, la información que se tenía él no era para todas las funciones, solo para las funciones que valen 1 en un conjunto, 0 fuera, y el segundo problema es que no iba a L1, sino que iba al espacio L1 infinito.
A mí realmente, pues aquella información, bueno, aquella carta que recibí, fue la que me motivó para meterme en este tipo de problemas. Y en el año, bueno, primero os presento el espacio L1 infinito, que es, bueno, está la definición. Lo importante es que es más grande que el espacio L1, estrictamente esta función está en L1 y no está, perdón, en L1 infinito y no en L1. Y bueno, y la dificultad de este espacio, pues es que no es un espacio, no es un espacio normado. Bueno, ¿por qué aparece el logaritmo? Pues porque si tenemos un espacio normado, sabemos todos que la norma de la suma no es igual que la suma de las normas, esto caracteriza a los espacios normados, pero en el caso del L1 infinito hay un lema, el lema Steiny-Weiss, que te dice que evidentemente esto no puede ser cierto porque este espacio no es normado, pero que tenemos una estimación de este tipo. Y aquí es donde aparece el término logarítmico que hace que algunas personas piensen que el problema de la convergencia de Fourier va a ser cierto en el log L. Bueno, volviendo a la estimación fundamental, sí, dime. En la fórmula, la n se mete como coeficiente y va cambiando. Sí, sí, vale. Bueno, volviendo a la estimación fundamental de Carleson, la primera pregunta que yo intenté estudiar es cómo sacar información de un operador para poder pasar de funciones características a funciones más generales. Y esto fue un resultado del año 2004, donde estudié bajo qué condiciones de un operador uno podía extender la información sobre funciones características a funciones que podían ser muy oscilatorias, simplemente acotadas por uno. Estas condiciones, no voy a entrar en detalles, pero realmente fueron condiciones muy débiles. Muchísimos de los operadores del análisis armónico cumplen esas condiciones y en particular el teorema de Carleson cumple dichas condiciones. Por tanto, la estimación fundamental del teorema de Carleson se podía extender a toda función acotada por uno. Aquí he de decir que a pesar de que lo que yo desarrollé se podía aplicar a teoremas más generales que el operador de Carleson, no me puedo dar los créditos de este resultado, porque este resultado, luego os daré la información, la referencia, ya se sabía de antemano por otros métodos. Bueno, el segundo problema que quisimos atacar fue el que os comentaba antes. ¿Hasta dónde podíamos llegar si la información que teníamos era que el operador llevaba el espacio más pequeño que el LP en el espacio L1 infinito con esta constante, y en colaboración con Joaquín Martín, un colega de la Universidad Autónoma de Barcelona, pues conseguimos demostrar que todo operador que cumplía esta condición era acotado de un espacio cercano al L log L, pero no el L log L. Este log 3 es el logaritmo del logaritmo del logaritmo, que hay algunos que le llaman el teorema del ahogado, porque parece log, log, log. Bueno, la consecuencia de ese teorema es que efectivamente el teorema de Carleson lleva, el operador de Carleson lleva el espacio L log L, log 3 en este espacio, y por tanto este es el espacio donde se conoce hoy en día que hay convergencia de la serie de Fourier. Bueno, como os decía, este resultado no es originariamente mío, porque este resultado lo probó Yuri Antonov en el año 96, exclusivamente para el operador de Carleson. De hecho, hay un trabajo también muy bueno de un colega de la Universidad de Sevilla, ¿no?, de Juan Arias de Reina, donde también trabajó este tipo de problema. Y en realidad la aportación que nosotros hicimos fue que ese resultado no solamente era propio del operador de Carleson, sino de cualquier operador que cumpliera esas condiciones. Posteriormente, bueno, Arias de Reinas, de hecho, demostró que había un espacio un poquito mayor que este espacio, pero no era un espacio de tipo Orlich, no era un espacio de funciones integrables, era un espacio quizá un poco más raro. Y durante mucho tiempo la gente se planteó si ese espacio de Arias de Reina realmente podía mejorar, podía disminuir este término logarítmico un poco más. Y en un trabajo en colaboración con Miete Mastego y Rodríguez Piazza probamos que no, que este es el mejor espacio dentro del espacio de Arias de Reina. Bueno, este es referente al problema de la convergencia de la serie de Fourier, y el segundo problema que os traigo aquí es el problema de Dirichlet, que evidentemente en la audiencia hay, en fin, personas que saben muchísimo más que lo que yo os voy a contar, pero es un problema que ha llegado a mí hace poco y me atrae, me gusta, y bueno, os cuento un poco cuál es la situación.
Bueno, el problema de Dirichlet pues es que dado un dominio, una función en el borde, queremos encontrar una función armónica, ¿no? De manera que de alguna forma en el borde sea la función dato, ¿no? Y el problema que vamos a plantear aquí es el caso en el que estamos en el plano complejo y los dominios son un dominio Lipschitz, ¿eh? Tenemos una función que es Lipschitz y consideramos los números complejos cuya parte imaginaria está por encima de la gráfica de la función, ¿eh? Queremos resolver el problema de Dirichlet, o sea que las situaciones, tenemos aquí una función Lipschitz, una función dato sobre el borde, queremos encontrar una función armónica que de alguna manera converja en casi todo punto a la frontera. Todo esto que voy a contar se podría hacer mucho más complicado con convergencia no tangencial, pero lo vamos a hacer con convergencia vertical. Bueno, a ver, a mí el teorema que me llamó la atención es un teorema de Carlos Kenny del año 80, que dice lo siguiente: para todo dominio Lipschitz existe un P0 menor que 2, de manera que el problema de Dirichlet se puede resolver cuando el dato está en LP, si la P es mayor estricto que P0. Si ese P0 que existe es mayor que 1, el resultado es falso para P igual a P0 y para P menor o igual que P0. Bueno, como os decía, este resultado a mí me llama la atención porque es de los resultados que, bueno, como os decía antes, yo busco, ¿no? Son resultados que se saben para unos parámetros y en el extremo o es falso o no se sabe, ¿no? Y ahí cuando yo, bueno, pues estudié este teorema, me pregunté realmente qué pasaba en el P0. Se sabe que es falso, pero me planteé la segunda pregunta que veis aquí. Bueno, muy bien, es falso, pero ¿cuál es el mejor espacio que podemos meter en el LP0 de manera que el problema de Dirichlet sí que se pueda resolver? Concretamente este problema fue una de las cosas que expliqué en la conferencia, en la primera Valdivia Lecture, en el congreso que hubo de la Real Sociedad Matemática Española con la Sociedad Matemática Belga en Logroño. Entonces estaba yo solamente interesada en esta pregunta, pero al acabar la conferencia hubo un investigador que me preguntó: ¿pero os habéis puesto a calcular el P0? Y realmente en aquel momento pues no me había puesto a calcular el P0. Entonces, bueno, este proyecto lo he realizado en colaboración con Carmen Ortiz Caraballo y ha sido recientemente aceptado en el Journal of Differential Equation. Y os cuento un poquito rápido, porque creo que no me debe quedar mucho tiempo. ¿Cuál es la idea? Porque yo creo que es una idea muy bonita. O sea, la idea es, nosotros tenemos un dominio simplemente conexo y sabemos un dominio Lipschitz, sabemos que es simplemente conexo, luego por el teorema de aplicación de Riemann es conformemente equivalente al semiespacio superior. Pero en el semiespacio superior el problema de Dirichlet se resuelve muy fácil porque tenemos el núcleo de Poisson, por lo tanto sabemos construir explícitamente la función armónica. En realidad, el resultado profundo del artículo de Carlos Kenny es que él demostró que esa aplicación conforme, si va de un dominio del semiespacio al dominio Lipschitz, cumple una condición, que bueno, aquí os he puesto la definición, pero lo importante es que esta propiedad que es un peso A2 de la clase de Mackenhaupt, que es una clase de pesos que ha sido muy estudiada en análisis armónico, y que además es una clase de pesos que interviene en el teorema de extrapolación de Rubio de Francia, de otro de nuestros grandes investigadores. Muy bien, bueno, la cuestión es que si nosotros tenemos una función que vive sobre esta curva y hacemos la composición con la aplicación conforme, por supuesto vamos al semiespacio, por tanto podemos resolver el problema de Dirichlet, pero la función si está en el espacio L2, al componerlo deja de estar en el espacio L2 y está en el L2 de una medida, ¿no? Que es simplemente el jacobiano de la transformación. Por tanto, si queremos resolver el problema aquí, lo que tenemos que hacer es resolver el problema aquí, pero para un LP con una medida, que esa medida está en el espacio L2. Bueno, aquí os he puesto cómo es la construcción, este es el núcleo de Poisson, esta función es armónica y por lo tanto se trata de probar la convergencia en casi todo punto de estas funciones armónicas en la frontera. De nuevo volvemos a aplicar la misma idea que os decía antes de las series de Fourier, ¿no? Si queremos aplicar convergencia en casi todo punto, por el resultado de análisis funcional y de Alberto Calderón, esto va a ser lo mismo que estudiar la cotación de un operador maximal, que es el operador maximal de Poisson. Por tanto, el problema de nuevo se trata de estudiar la cotación de un operador, pero no sobre el espacio LP, sino el espacio LP con un peso que Carlos Kenny pues, estudió en profundidad. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que Carlos Kenny lo estudió en el año 80, pero en el año 72 ya habían aparecido estas clases de peso relacionados con otro tipo de problema
relacionados también con la diferenciación, con el teorema de diferenciación. Y se demostró que el operador maximal de Carleson cumple la condición que estábamos buscando si y solo si el peso estaba, bueno, evidentemente en las clases que conocemos ahora como Makenhau. Y una de las propiedades que cumplen estas clases es que es una clase creciente. Si P es menor que Q, AP está contenido en AQ. Por tanto, como Carlos Koenig había demostrado que era un peso de A2, está en AP para todo P mayor que 2. Y de ahí saldría que el problema de Dirichlet se puede resolver para todo P mayor o igual que 2. Pero Carlos Koenig dijo más, dijo, existe un P0 menor que 2, de manera que se puede resolver. ¿De dónde viene ese P0 menor que 2? Bueno, pues viene de una propiedad que es una propiedad fundamental de los pesos de Makenhau, que te dice que si tienes un peso de AP, siempre le puedes quitar un poquito, de manera que está en P menos épsilon. Y por lo tanto ahora ya sí que entendemos el porqué del P0. Carlos Koenig demostró que estaba en A2 y por tanto sabía que estaba en un A2 menos épsilon, en un P0. Ahora, ¿por qué es falso el resultado en el LP0? Precisamente por la misma propiedad, porque ese P0 va a ser el ínfimo de todos los P's donde el jacobiano está en AP, y precisamente por la propiedad P menos épsilon ese ínfimo nos alcanza. Por tanto, ahora ya entendemos el porqué el resultado, el problema de Dirichlet no se puede resolver en ese espacio. Muy bien, pero nosotros queremos ir a ver si encontramos espacios donde sí que se puede resolver. Entonces empiezo por, bueno, pues aquella pregunta que me hizo aquel investigador, bueno, pero a ver, ¿cuáles son esos P0 en dominios concretos? Bueno, pues evidentemente uno se pone a hacerlo en dominios sencillos y, por ejemplo, ¿qué pasa si el dominio es un dominio como este que tenemos aquí, de apertura alfa? Bueno, resulta que si el alfa es menor o igual que 1, uno puede hacer los cálculos muy fácilmente, y resulta que el jacobiano está en A1 y, por tanto, en este caso el problema de Dirichlet se puede resolver hasta L1. Pero si el alfa está entre 1 y 2, es decir, si el dominio es así, entonces resulta que se sabe, esto es un cálculo también sencillo, que ese peso está en AP si solo si la P es mayor que alfa. Por tanto, el P0 es alfa. Y según el resultado de Carlos Koenig, el problema de Dirichlet no es resoluble en L alfa. Bueno, esto es lo que os pongo aquí, no es soluble en L alfa. Pero resulta que en el año 82, Kerman y Torchinsky se habían preocupado por estudiar una clase de pesos que es un poco más grande que la clase AP, que es simplemente los pesos para los que el operador, en lugar de ser LP infinito, pues lleva el espacio este que me apareció a mí antes, el LP1 en el LP infinito. Al ser este espacio más pequeño, esta clase es más grande. Esto estaba caracterizado, ya os digo, desde el año 82, y lo que ocurre es que el peso este no está en la clase A alfa, pero sí que está en la clase A alfa restringida. Por tanto, según esto, el problema de Dirichlet, según Carlos Koenig, no es resoluble en L alfa, pero sí que es resoluble en el espacio restringido L alfa, se llama, el L alfa 1. Bueno, finalmente, una vez que, digamos, este calculillo fue sencillo, pues nos metimos en otro tipo en lo que se llaman los dominios de Schwarz-Christoffel, que bueno, para mí son, os he de decir que los acabo de conocer, es decir, no es una cosa que yo trabajara, pero bueno, la idea es sencilla, porque uno tiene un polígono, entonces imaginaros que los dominios nuestros son dominios no acotados, por tanto, cogemos estas rectas, lo llevamos para acá, y esto sería un dominio de Schwarz-Christoffel. En general, pues es una poligonal donde los ángulos pues cumplen una determinada condición. Y entonces, con un poco más de esfuerzo, evidentemente, pues conseguimos demostrar que si tenemos un dominio de Schwarz-Christoffel como en la figura, se sabe que el problema, si consideramos P0 el máximo de todas las aperturas, según Carlos Koenig no es soluble en el LP0, pero sí lo es en el LP01. Bueno, y ya para terminar, ¿dónde aparecen los logaritmos? Bueno, pues los logaritmos aparecen porque Carlos Koenig demostró no solo que si tenemos un dominio Lipschitz el jacobiano está en la clase A2, sino que demostró, dame un peso de A2 y yo te construyo un dominio Lipschitz cuyo jacobiano es ese peso. Entonces, en particular, si uno considera este es un peso, si consideramos este peso, existe un dominio Lipschitz que tiene ese peso por jacobiano, resulta que el P0 de este peso es la R, pero el jacobiano no está en la clase restringida, es decir, no está en esa clase, y nos preguntamos qué pasaba cuando realmente, entonces no es soluble en el
P01, ¿no? Si no está en la clase restringida, no se puede resolver en el L, en este caso R1. Bueno, nos pusimos a hacer cálculos y bueno, lo que ocurría es que la característica, es lo que se llama la característica del peso, se comporta como 1 partido por P menos R elevado a R menos 1. Y por tanto podíamos dar una estimación de la cotación del operador en esta terminología, y esto conecta con la otra teoría de extrapolación que os he contado, y llegamos a que en estos casos, que posteriormente pues, son bastante espesos, si el peso no está, aquí me falta una R, si el peso no está en esa clase AP0R, pero tenemos un comportamiento de este tipo, el problema no es soluble en LP0, no es soluble en el LP01, pero un teorema de extrapolación adaptado a esta situación nos permite deducir que sí que es soluble si a la potencia LP0 le añadimos un logaritmo. Y bueno, creo que con esto ha debido terminar mi tiempo. Muchas gracias por vuestra atención.